No eres bienvenida en nuestras bodas, me repetía mi familia una y otra vez. Así que, cuando finalmente me casé, invité a todos menos a ellos. Ver su colapso fue el regalo más dulce que recibí. Mi teléfono no dejaba de sonar. 20 llamadas perdidas de mi madre, 12 de mi padre y más de 30 mensajes sin leer de mis hermanas. Sonreí mientras apagaba el celular y lo guardaba en el pequeño bolsillo de mi vestido de novia. Era mi día y nada iba a arruinarlo, especialmente ellos. ¿Todo bien, amor?, preguntó Martín, tomando mi mano mientras brindábamos con los invitados. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también orgullo. Perfectamente, respondí, besando suavemente sus labios. Nunca he estado mejor. Y era verdad. A mis 32 años, por primera vez sentía que tenía el control de mi vida. Durante casi una década había soportado ver cómo mis hermanas se casaban en ceremonias espectaculares donde yo era relegada a un rincón, si es que me invitaban. Marta es demasiado diferente, decían cuando pensaban que no los escuchaba. No queremos que arruine las fotos con su aspecto. Mi crimen había sido estudiar arte en lugar de derecho como todos en mi familia. Peor aún, me había teñido el cabello de colores y tenía algunos tatuajes pequeños pero significativos. Nada escandaloso, pero suficiente para convertirme en la oveja negra de los prestigiosos García Mendoza. Mi familia era de las que aparecían en revistas sociales. Mi padre, juez respetado, mi madre, directora de una fundación benéfica, aunque solo por estatus, mis hermanas Elena y Sofía, abogadas en el bufete familiar, y luego estaba yo, la ilustradora que desperdiciaba su potencial. En la boda de Elena, hace 5 años, mi madre me había pedido usar una peluca para cubrir mi cabello morado. Me negué y terminé sin invitación. En la de Sofía, 3 años después, directamente no fui incluida en la lista de invitados. No eres bienvenida en nuestras bodas, me había dicho mi madre por teléfono cuando pregunté por qué no había recibido invitación. Tu estilo no encaja con la imagen que queremos proyectar. Recuerdo haber llorado toda la noche. Martín, entonces mi novio de 2 años, me abrazó mientras yo procesaba que mi propia familia me consideraba una vergüenza. Fue esa noche cuando decidí que si algún día me casaba, ninguno de ellos estaría presente. Y aquí estábamos. Mi boda con Martín era íntima pero hermosa. 50 invitados en una preciosa finca a las afueras de Madrid. Mis amigos, los padres y hermanos de Martín, que me habían acogido como a una hija, y compañeros de trabajo que se habían convertido en familia elegida. La noticia de mi matrimonio llegó a mi familia a través de las redes sociales. No por un descuido, sino porque lo planeé meticulosamente. Contraté a una fotógrafa profesional que capturó cada momento mágico. Nuestros votos, el primer baile, el brindis, imágenes que subimos en tiempo real, etiquetando a amigos comunes que sabía que mi familia seguía. Tu hermana Elena está llamando a Pedro, me susurró Lucía, mi mejor amiga y dama de honor, refiriéndose a un amigo común. Está furiosa porque no la invitaste. Asentí mientras seguía bailando con los invitados. Había anticipado cada reacción, la indignación inicial, la incredulidad y ahora el pánico. Para una familia obsesionada con las apariencias sociales, no haber sido invitados a la boda de su propia hija era un golpe devastador que tendrían que explicar en su círculo social. ¿Crees que vendrán a interrumpir?, preguntó Martín mientras bailábamos nuestra canción. Lo dudo, respondí. Están demasiado preocupados por su imagen para montar una escena pública. Pero mañana será otra historia. Y tenía razón. La fiesta continuó perfecta hasta el amanecer. Nos despedimos de los últimos invitados cerca de las 5 de la mañana y nos fuimos a nuestra suite nupcial. Fue cuando encendí mi teléfono nuevamente que la magnitud de su desesperación se hizo evidente. 47 llamadas perdidas, más de 100 mensajes. Incluso mi padre, siempre distante y frío, había dejado varios mensajes de voz exigiendo una explicación. No escuché ninguno. En cambio, publiqué una última foto, Martín y yo, exhaustos pero felices, brindando por nuestra nueva familia, la que elegimos con amor. Sabía que cada palabra sería un puñal para quienes me habían excluido durante años. A la mañana siguiente, nos despertamos tarde y pedimos desayuno a la habitación. Estábamos agotados pero felices, disfrutando de nuestras primeras horas como matrimonio. ¿Has visto tu teléfono?, preguntó Martín mientras untaba mermelada en una tostada. Lo miré sobre la mesita de noche. La pantalla no dejaba de iluminarse con notificaciones. Prefiero no arruinar nuestra mañana,
respondí, pero la curiosidad pudo más. Al desbloquearlo, me encontré con mensajes cada vez más desesperados. Mi madre había pasado de la indignación. ¿Cómo pudiste hacernos esto? A las súplicas. Por favor, llámame. Esto es un malentendido. Mi padre, siempre más directo, solo escribió: tu comportamiento es inaceptable. Llámame inmediatamente. Pero lo que realmente me sorprendió fueron los mensajes de mis hermanas. Elena, siempre tan perfecta, parecía genuinamente herida. Marta, entiendo que estés resentida, pero esto ha destrozado a mamá. Por favor, responde. Sofía, la menor, fue más brutal. ¿Te das cuenta del escándalo social que has provocado? La tía Carmen llamó preguntando por qué no estuvimos en tu boda. ¿Qué se supone que debemos decir? Era exactamente lo que esperaba. No les dolía mi ausencia en sus vidas, sino explicar su ausencia en la mía. ¿Estás bien? Martín me observaba con preocupación. Sí, respondí, dejando el teléfono. Solo confirmo lo que ya sabía. Les preocupa más su imagen que yo. Decidimos desconectarnos por completo. Teníamos 3 días en esa suite antes de volar a nuestra luna de miel en Portugal. 3 días para disfrutar sin interrupciones. Sin embargo, al segundo día, recibimos una llamada inesperada en el teléfono de la habitación. Señora de la Fuente, dijo la recepcionista. Hay una persona que insiste en verla. Dice ser su madre. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Habían descubierto dónde nos hospedábamos. Por favor, dígale que no estamos disponibles, respondí con voz temblorosa. Lo intenté, señora, pero está muy alterada y amenaza con llamar a la policía si no puede verificar que usted está bien. Típico de mi madre. El drama como herramienta de manipulación. Iré yo, se ofreció Martín, viendo mi angustia. No, esto es algo que debo enfrentar sola. Bajé al lobby con el corazón latiendo fuertemente. Allí estaba mi madre, impecablemente vestida como siempre, pero con el rostro descompuesto. Al verme, corrió hacia mí. «Marta, ¿cómo pudiste hacernos algo así?», exclamó intentando abrazarme. Me aparté sutilmente, manteniendo la compostura. «Madre, estoy en mi luna de miel. ¿Qué haces aquí?» ¿Qué hago aquí?». Su voz subió de tono. Mi hija se casa sin invitarnos y pregunta qué hago aquí. Varios huéspedes nos miraban con curiosidad. Mi madre, notándolo, bajó la voz pero mantuvo su intensidad. ¿Tienes idea de lo humillante que ha sido explicar nuestra ausencia? La tía Carmen, los Mendoza, incluso el juez Ramírez ha preguntado. Tu propio padre está devastado. Casi me río en su cara. Mi padre, devastado. El mismo hombre que olvidó mi graduación porque tenía un caso importante. ¿De verdad estás preocupada por mí o por lo que dirá la gente?, pregunté con calma. Por supuesto que estoy preocupada por ti. Casarte así, sin tu familia. La única familia que necesitaba estaba allí, respondí. Personas que me aceptan como soy, sin condiciones. Su rostro se endureció. ¿Cómo puedes ser tan ingrata? Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Te refieres a excluirme sistemáticamente de cada evento familiar importante? ¿O quizás a avergonzarte de mí frente a tus amistades? Mi madre se quedó sin palabras por un momento, algo extremadamente raro. Eso no es justo, Marta. Siempre te hemos apoyado. ¿Apoyarme? Sentí que la ira acumulada de años comenzaba a brotar. Me pediste que usara una peluca en la boda de Elena para ocultar quién soy realmente. Ni siquiera fui invitada a la boda de Sofía. Eso fue diferente, se defendió. Era un evento formal y tú. ¿Yo qué? ¿No estaba a la altura de vuestros estándares? Exactamente, madre. Por eso no fuisteis invitados a mi boda, porque yo no cumplo con vuestros estándares y vosotros no cumplís con los míos. En ese momento, vi algo que nunca había visto en los ojos de mi madre, incertidumbre, como si por primera vez entendiera que sus acciones tenían consecuencias. Tu padre quiere hablar contigo, dijo finalmente. Estamos en el Hotel Palacio, a 2 calles de aquí. Por favor, ven a cenar esta noche. Estuve a punto de negarme, pero algo me detuvo. Quizás era curiosidad, o tal vez la pequeña parte de mí que todavía anhelaba su aprobación. Lo pensaré, respondí. Cuando regresé a la habitación, Martín estaba esperándome ansioso. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Le conté toda la conversación, incluyendo la invitación a cenar. No tienes que ir si no quieres, me aseguró. Es nuestra luna de miel. Lo sé, pero siento que necesito este cierre. Han sido años de rechazo y ahora, por primera vez,
parecen realmente afectados. Martín me abrazó fuertemente. Estaré a tu lado, pase lo que pase. Esa noche, vestida con un elegante vestido negro y mi cabello teñido de azul brillante, me presenté en el restaurante del Hotel Palacio. Martín insistió en acompañarme hasta la entrada, pero entendió que esto era algo que debía hacer sola. Al entrar, vi a mi familia completa sentada en una mesa apartada. Mi padre, mi madre y mis 2 hermanas, todos vestidos formalmente como si asistieran a un evento importante. Sus rostros mostraban diferentes emociones. Mi padre, severidad; mi madre, ansiedad; Elena, culpa; y Sofía, resentimiento. Me acerqué con paso firme y el corazón acelerado. No sabía lo que me esperaba, pero por primera vez en mi vida no iba a disculparme por ser quien soy. Lo que no sabía es que esa cena cambiaría nuestra dinámica familiar para siempre, revelando secretos que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. Me senté en la mesa sintiendo todas las miradas sobre mí. El mesero se acercó inmediatamente y pedí una copa de vino tinto. La necesitaba. «Gracias por venir, Marta», dijo mi padre con ese tono formal que usaba en los juicios. «Tenemos mucho que discutir». «¿Discutir?», respondí. Pensé que sería una celebración tardía de mi matrimonio. Sofía soltó un bufido despectivo, pero Elena la codeó para que guardara silencio. «Marta, lo que hiciste fue inapropiado», comenzó mi padre. «Entiendo que puedas tener resentimientos, pero excluir a tu familia de tu boda es inaceptable». «Qué curioso», respondí, tomando un sorbo de vino. «Exactamente lo que pensé cuando no fui invitada a la boda de Sofía». «Eso fue completamente diferente», intervino mi madre. «La boda de Sofía fue un evento social importante, con presencia de figuras públicas y yo era una vergüenza, lo sé», completé su frase. «Por eso estamos aquí, ¿verdad? No porque me extrañaron en mi día especial, sino porque ahora tienen que explicar a todo su círculo social por qué no estuvieron presentes». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. El mesero, sintiendo la tensión, decidió no acercarse aún para tomar nuestros pedidos. «No todo se trata de ti, Marta», dijo Sofía con desdén. «Tenemos una reputación que mantener». «Sofía, por favor», intervino Elena, sorprendiéndome con su tono conciliador. «No ayudas así». Mi padre se aclaró la garganta. «Estamos aquí para encontrar una solución. La gente habla y necesitamos acordar qué decir sobre nuestra ausencia». Dejé la copa en la mesa con más fuerza de la necesaria. «Entonces no es una disculpa lo que buscan, sino mi complicidad en otra de sus mentiras sociales». «No seas dramática, Marta», respondió mi madre. «Solo queremos proteger el nombre de la familia». Sentí cómo la rabia acumulada de años empezaba a hervir dentro de mí. ¿Y qué hay de protegerme a mí? ¿Alguna vez pensasteis en cómo me sentía siendo excluida, criticada, constantemente juzgada por no encajar en vuestro molde perfecto? «Te hemos dado todo», respondió mi padre con severidad. «Educación de primera, oportunidades, contactos». «No quería vuestros contactos», exclamé bajando la voz al notar que algunas personas nos miraban. «Quería vuestra aceptación, vuestro apoyo». Elena sorprendentemente puso su mano sobre la mía. «Tienes razón, papá», dijo en voz baja. «La hemos tratado injustamente». Todos nos quedamos en silencio, impactados por esta inesperada muestra de apoyo. «Elena, no empieces tú también», advirtió mi madre. «No, mamá», respondió Elena con firmeza. «He estado reflexionando mucho desde que vi las fotos de la boda. Marta parecía tan feliz, tan auténtica. Y nosotros nos lo perdimos porque estábamos demasiado preocupados por lo que pensarían los demás». Mi padre golpeó ligeramente la mesa con la palma de su mano, su gesto característico cuando perdía la paciencia. «Esto es absurdo. Vinimos a resolver un problema práctico, no a tener una sesión de terapia familiar». Fue entonces cuando lo vi con claridad. Nunca iba a cambiar, nunca iba a reconocer el daño que me habían hecho. Para él, yo era el problema a resolver, no su hija a quien había herido. «No hay ningún problema que resolver», dije poniéndome de pie. «Pueden decir lo que quieran, que estaba enferma, que hubo un malentendido con las invitaciones, o simplemente la verdad, que me excluyeron de sus vidas hasta que les resultó incómodo socialmente». Mi madre me agarró del brazo. «Marta, por favor, siéntate. Podemos discutir esto como adultos». «No, mamá», respondí, liberándome suavemente. «He sido la adulta en esta relación durante demasiado tiempo, aceptando vuestro rechazo en silencio. Ya no más». Sofía resopló. «Típico de ti, haciendo un drama de todo». Estaba a punto de responderle cuando Elena nos sorprendió a todos. «Basta». «Sofía», exclamó.
¿No te das cuenta de que es precisamente por esta actitud que Marta no nos invitó? La tratamos como si fuera inferior, como si su vida y sus decisiones valieran menos que las nuestras. Sofía miró a Elena con incredulidad. ¿Desde cuándo eres su defensora? Tú eras la primera en criticar su fase rebelde. Y me arrepiento, respondió Elena, con los ojos humedecidos. Me arrepiento de no haber sido mejor hermana, de haberme preocupado más por la aprobación de nuestros padres que por tu felicidad, Marta. Mi padre, visiblemente irritado, intervino. Elena, te estás dejando llevar por el sentimentalismo. Esta situación es muy sencilla. Marta ha actuado de manera impulsiva, causando un problema familiar, y debemos solucionarlo. No, papá, respondió Elena para asombro de todos. El problema no es lo que hizo Marta. El problema es lo que hemos hecho nosotros durante años. Mi madre, intentando retomar el control, cambió de estrategia. Marta, cariño, entendemos que te hayas sentido excluida, pero debes comprender que teníamos ciertas expectativas para nuestras hijas. Expectativas que solo aplicaban a mí, aparentemente, interrumpí. Elena y Sofía podían ser abogadas prestigiosas, casarse en bodas ostentosas con hombres adecuados. Pero yo, con mi arte, mi cabello de colores y mi personalidad independiente, era una decepción constante. Eres una malagradecida, espetó mi padre. Te hemos dado todo, todo excepto aceptación y respeto, respondí con calma. Lo único que realmente necesitaba. Me volví para irme, pero Elena se levantó también. Espera, Marta, no te vayas así. La miré, sorprendida por la sinceridad que veía en sus ojos. Elena, agradezco tu apoyo, pero esto va más allá de una simple disculpa. Es un patrón de años. Lo sé, dijo ella, y quiero cambiarlo. Quiero conocer a tu esposo, ser parte de tu vida si me lo permites. Este giro inesperado me dejó sin palabras. Sofía miraba a Elena como si hubiera perdido la cabeza, mientras mis padres permanecían en un silencio tenso. No sé, Elena, necesito tiempo. Lo entiendo, respondió ella, sacando una pequeña caja de su bolso. Pero quería darte esto. Es mi regalo de bodas. Lo compré hace meses, cuando empezaste a hablar de Martín tan seriamente. Siempre supe que terminarían casándose. Tomé la pequeña caja con manos temblorosas y la abrí. Dentro había un hermoso broche de plata con forma de pincel. Sencillo pero elegante. Absolutamente perfecto para mí. Elena, yo. No digas nada, me interrumpió. Solo piénsalo, ¿vale? Sobre darme una oportunidad. Mi padre, recuperado de la sorpresa, intentó retomar el control de la situación. Esto no resuelve nuestro problema, Elena. La gente sigue preguntando. Déjalos que pregunten, papá, respondió Elena con una seguridad que nunca le había visto. Tal vez sea hora de que aprendamos a preocuparnos menos por lo que piensen los demás y más por el bienestar de nuestra familia. Salí del restaurante con el corazón agitado y la mente confundida. No esperaba este giro de los acontecimientos, especialmente viniendo de Elena. Durante años había sido la hija perfecta, el modelo a seguir, y ahora parecía estar cuestionando todo el sistema familiar. Al llegar al hotel, Martín me esperaba ansioso. ¿Cómo fue?, preguntó, abrazándome. Confuso, respondí sinceramente. Muy confuso. Le conté todo mientras daba vueltas por la habitación, tratando de procesar lo ocurrido. ¿Crees que Elena es sincera?, preguntó Martín, siempre perspicaz. No lo sé. Nunca la había visto así. Siempre fue la perfecta hija mayor que seguía las reglas sin cuestionarlas. Esa noche apenas dormí, pensando en la cena y en la sorprendente actitud de Elena. ¿Era posible que al menos una persona en mi familia estuviera dispuesta a cambiar? ¿O era otra manipulación? ¿Otra forma de controlarme? A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Elena. Gracias por venir anoche. Entiendo tu desconfianza, pero quiero que sepas que hablo en serio. Cuando estés lista, me encantaría conocer mejor a Martín y recuperar el tiempo perdido contigo. Con amor, Elena. Mostré el mensaje a Martín, quien lo leyó con atención. ¿Qué piensas hacer?, preguntó. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere creerle, pero otra parte está aterrada de volver a ser herida. Sea cual sea tu decisión, te apoyaré, dijo besando mi frente. Pero recuerda que ahora tienes opciones. Ya no eres la niña indefensa que depende de su aprobación. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Tenía razón. Ya no era aquella joven desesperada por encajar. Había construido mi propia vida, mi propia versión del éxito, y ahora tenía una familia elegida que me amaba exactamente como era. Tal vez eso era lo que había cambiado,
No solo yo, sino la dinámica de poder. Por primera vez, no era yo quien buscaba su aprobación, sino ellos quienes buscaban la mía. Lo que no sabía era que este pequeño cambio desencadenaría una serie de revelaciones que sacudirían los cimientos de nuestra familia y expondrían secretos que llevaban décadas ocultos. Secretos que explicarían por qué siempre fui tratada de manera diferente. Habían pasado 3 semanas desde nuestra boda. Martín y yo regresamos de Portugal bronceados, relajados y más enamorados que nunca. Nuestra luna de miel había sido perfecta. Playas tranquilas, pueblos pintorescos y noches estrelladas. Lejos de mi familia, lejos del drama. Sin embargo, los mensajes de Elena continuaron. No eran intrusivos ni manipuladores, sino genuinamente amables. Me enviaba fotos de su día a día, me preguntaba por nuestro viaje, incluso comentaba positivamente sobre mis últimas ilustraciones publicadas en Instagram. Era como descubrir a una hermana completamente nueva. Creo que deberías darle una oportunidad, dijo Martín una noche mientras cenábamos en nuestro pequeño apartamento. Parece sincera. Tal vez tengas razón, admití, pero quiero ir despacio. Decidí invitar a Elena a tomar un café, solas, en terreno neutral. Elegí una pequeña cafetería artística en Malasaña, lejos de los lugares elegantes que frecuentaba mi familia. Llegué temprano y la observé entrar. Elena, siempre tan pulcra y perfecta, venía vestida sorprendentemente casual. Jeans, una blusa sencilla y el cabello recogido en una coleta sin complicaciones. Nada que ver con su habitual imagen de abogada exitosa. «Gracias por aceptar verme», dijo, abrazándome brevemente antes de sentarse. «Me ha sorprendido tu insistencia», admití. «Nunca fuimos cercanas». Elena suspiró, pasando los dedos por el borde de su taza. «Lo sé, y es completamente mi culpa. Siempre estuve tan preocupada por complacer a papá y mamá que olvidé ser una buena hermana». Su franqueza me desconcertó. La Elena que yo conocía siempre medía sus palabras, siempre perfectamente controlada. «¿Qué ha cambiado?», pregunté directamente. «¿Por qué ahora?». Elena guardó silencio un momento, como si considerara cuidadosamente su respuesta. «Tu boda», dijo finalmente. «Ver esas fotos, verte tan radiante, tan libre, me hizo darme cuenta de cuánto he sacrificado por cumplir expectativas ajenas. Cuánto hemos perdido todas por esa obsesión con las apariencias. No entiendo. Siempre parecías feliz con tu vida perfecta». «¿Perfecta?». Una risa amarga escapó de sus labios. «Marta, mi matrimonio está en ruinas. Carlos y yo apenas nos hablamos. Me paso el día en el bufete no porque ame el derecho, sino porque es lo que se espera de mí. Y veo cómo Sofía sigue el mismo camino. Me quedé atónita. Elena nunca había compartido algo tan personal conmigo. Lo siento, no lo sabía. ¿Cómo ibas a saberlo? Nunca te dejé entrar en mi vida. Estaba demasiado ocupada juzgándote por no seguir el guión familiar». Tomó un sorbo de su café y continuó. «¿Sabes qué me dijo mamá la semana pasada? Que debería aguantar mis problemas matrimoniales en silencio porque el divorcio no es una opción en nuestra familia. Como si mi felicidad no importara en absoluto». Recordé todas las veces que había escuchado frases similares. Las apariencias importan más que la felicidad, el mantra no oficial de los García Mendoza. «Lo que hiciste con tu boda fue valiente, Marta», continuó Elena. «Elegiste tu felicidad por encima de sus expectativas. Nunca tuve ese valor». «¿Y ahora qué?», pregunté, genuinamente curiosa. «¿Qué esperas de mí?». «Una oportunidad», respondió simplemente, «para conocerte de verdad, para ser la hermana que nunca fui, y tal vez aprender de ti a ser más valiente». Algo en su vulnerabilidad me conmovió. Por primera vez, veía a Elena como una persona real, no como la hija perfecta que siempre me hacían sentir inferior. Nuestro café se extendió por horas. Hablamos de todo, de Martín, de su matrimonio en crisis, de mis proyectos artísticos, de sus dudas sobre su carrera. Era la conversación más honesta que habíamos tenido jamás. Cuando nos despedimos, me abrazó con fuerza. «Gracias por esta oportunidad, Marta. Significa mucho». Durante las siguientes semanas, Elena se convirtió en una presencia constante en mi vida. Venía a nuestro apartamento, conoció mejor a Martín, con quien sorprendentemente congeniaba bien. Incluso se interesó genuinamente por mi trabajo. Era como descubrir a una hermana que nunca supe que tenía. Un mes después de nuestro primer café, Elena me invitó a cenar a su casa. Carlos estaba de viaje de negocios, y sería la primera vez que visitaría su hogar en años. «Espero que no sea una trampa familiar»,
Bromeé con Martín mientras me preparaba. «Si no regresas en 3 horas, iré a rescatarte», respondió él, besándome. El apartamento de Elena era exactamente como lo recordaba, elegante, impecable y frío, como sacado de una revista de decoración. Sin embargo, me sorprendió ver algunas de mis ilustraciones enmarcadas en su estudio. «Las compré hace tiempo», explicó al notar mi sorpresa. «Son realmente buenas, Marta. Siempre he admirado tu talento, aunque nunca lo admitiera». La cena fue agradable. Conversamos sobre temas ligeros mientras disfrutábamos de la comida que Elena había preparado. Después, nos trasladamos al salón con copas de vino. «Hay algo que necesito contarte», dijo Elena de repente, su expresión tornándose seria. «Algo que llevo años guardando y que creo que mereces saber». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en su tono me alarmó. «¿Qué ocurre?» Elena respiró profundamente, como si reuniera valor. «¿Recuerdas cuando cumpliste 15 años y empezaste a cuestionar por qué eras tan diferente al resto de la familia?» Asentí, recordando perfectamente aquella etapa de confusión adolescente. Mientras Elena y Sofía se parecían tanto a nuestros padres, altas, de cabello castaño y ojos verdes, yo era más baja, con ojos marrones y un tono de piel ligeramente más oscuro. «Siempre asumí que había sacado genes recesivos o algo así», respondí. «Marta». Elena dejó su copa en la mesa y tomó mis manos. «Tú, no eres hija biológica de papá y mamá». El mundo pareció detenerse. Sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones, cómo mi corazón se aceleraba hasta casi doler. «¿Qué estás diciendo?», logré articular, mi voz apenas un susurro. «Fuiste adoptada cuando tenías apenas unos meses», continuó Elena, apretando mis manos como si temiera que pudiera desmoronarme. «Papá y mamá nunca quisieron que lo supieras. Juramos guardar el secreto». Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. De repente, tantas cosas empezaban a tener sentido. Mi apariencia diferente, el trato desigual, esa sensación constante de ser una extraña en mi propia familia. «¿Cómo lo sabes?», pregunté, intentando mantener la compostura. «Tenía 12 años cuando llegaste. Recuerdo perfectamente el día que te trajeron a casa. Mamá nos explicó que serías nuestra nueva hermanita y que era un secreto especial, que nunca debíamos mencionar que no habías nacido de su vientre». Sentí náuseas. Toda mi vida había sido una mentira. Una elaborada mentira mantenida por las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente. «¿Por qué me lo cuentas ahora?». Mi voz sonaba extraña, distante, como si perteneciera a otra persona. Elena respiró profundamente. «Porque mereces saberlo, porque estoy cansada de las mentiras que han definido nuestra familia. Y porque», vaciló un momento, «porque encontré documentos sobre tu adopción». Se levantó y fue hasta un cajón cerrado con llave en su escritorio. Volvió con una carpeta amarillenta. «Después de tu boda, cuando papá estaba furioso, mencionó algo sobre quizás nunca debimos traerla a casa. Me hizo pensar en esas viejas carpetas que guardaba en su despacho. Aproveché que están de viaje en Milán para buscar y encontré esto». Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había documentos oficiales de adopción, fechados 32 años atrás. Mi nombre original era Marta Herrera, hija de Carmen Herrera, fallecida en un accidente de tráfico. No había información sobre mi padre biológico. «Dios mío», murmuré, pasando las páginas. «Toda mi vida. Lo siento tanto, Marta», dijo Elena con lágrimas en los ojos. «Debí contártelo antes, pero tenía miedo. Miedo de papá. Miedo de romper el juramento familiar». Había más documentos, informes sociales, certificados médicos y, lo que me dejó sin aliento, una pequeña foto descolorida de una mujer joven sosteniendo a un bebé. En el reverso, escrito con letra pulcra: «Carmen y Marta, 1990. Mi madre biológica, mi verdadera madre. Ella murió un mes después de esta foto», explicó Elena suavemente. «Según estos informes, no tenía familia que pudiera hacerse cargo de ti. Papá llevaba el caso como juez y decidió adoptarte en vez de enviarte al sistema. Un acto de bondad que no encajaba con el hombre frío que yo conocía». «¿Por qué?», pregunté, incapaz de procesar completamente la información. «¿Por qué adoptarme para luego tratarme como una intrusa?». Elena negó con la cabeza. «No lo sé con certeza, pero según lo que escuché a lo largo de los años, mamá no podía tener más hijos después de Sofía. Quería otra niña, pero creo que nunca te vio realmente como suya. Y cuando empezaste a mostrar tu personalidad, tan diferente a lo que ella esperaba, empezó a arrepentirse», completé, sintiendo una oleada de dolor mezclada con una extraña claridad. «Querían una hija moldeable según sus expectativas,
no una persona con sus propios deseos y sueños. Elena asintió tristemente. Marta, hay algo más. Encontré este sobre con tu nombre. Me entregó un sobre sellado, amarillento por el tiempo. Con dedos temblorosos, lo abrí. Dentro había una carta escrita a mano y un pequeño medallón de plata. Para mi adorada Marta, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que fuiste amada desde el primer momento. Que cada día que pasé contigo fue un regalo. No sé qué depara el futuro, pero espero que encuentres una familia que te ame tanto como yo. Este medallón perteneció a mi abuela. Es lo único de valor que puedo dejarte. Además de todo, mi amor. Sé valiente, sé fuerte, sé tú misma. Con amor eterno, mamá. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. La letra era clara, determinada. Como si Carmen Herrera hubiera puesto toda su alma en esas palabras, sabiendo que podrían ser las últimas que su hija leyera de ella. El medallón era hermoso, una pequeña flor de plata con un diminuto granate en el centro. Simple pero elegante. Lo sostuve entre mis dedos sintiendo una conexión que nunca antes había experimentado. Esto cambia todo, murmuré. Lo sé, respondió Elena llorando también. Y quiero que sepas que sin importar lo que decidas hacer con esta información, estoy contigo. Esta vez, de verdad. Me quedé en silencio, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de descubrir. 32 años creyendo una mentira. 32 años sintiéndome inadecuada, como si hubiera algo fundamentalmente incorrecto en mí. Y ahora, esta revelación que explicaba tanto, pero también habría 1000 nuevas preguntas. Necesito irme, dije finalmente, recogiendo los documentos y la carta. Necesito procesar todo esto. Elena asintió, comprensiva. Por supuesto. ¿Quieres que te lleve? No, prefiero caminar. Necesito aire. Antes de marcharme, Elena me abrazó fuertemente. Te quiero, Marta. Siempre has sido mi hermana, y siempre lo serás, sin importar qué. Caminé por las calles de Madrid sin rumbo fijo, con la mente saturada de pensamientos. La ciudad nocturna pasaba a mi alrededor como una película borrosa mientras intentaba reconciliar mi identidad con esta nueva verdad. Cuando finalmente llegué a casa, Martín me esperaba preocupado. Estaba a punto de llamarte, dijo, abrazándome. ¿Qué ocurrió? Estás pálida. Sin mediar palabra, le entregué los documentos. Lo observé mientras los revisaba, su expresión cambiando de confusión a comprensión y finalmente a indignación. Marta, esto es. Comenzó, pero no encontraba las palabras adecuadas. Soy adoptada, dije, pronunciando esas palabras en voz alta por primera vez. Toda mi vida ha sido una mentira. No todo, respondió Martín, tomando mi rostro entre sus manos. Tú eres real. Lo que sientes es real. Lo que has logrado es real. Y nuestro amor es real. Me derrumbé en sus brazos, finalmente liberando toda la confusión, la rabia y el dolor que había contenido desde la revelación de Elena. Lloré por la niña que nunca supo la verdad, por la adolescente que se sentía constantemente rechazada, por la mujer que había luchado por ser aceptada por quienes, ahora entendía, nunca la vieron realmente como parte de la familia. Pero sobre todo, lloré por Carmen Herrera, la mujer que me dio la vida y que me amó sin condiciones en el breve tiempo que estuvo conmigo. La mujer cuya carta llevaba ahora cerca de mi corazón, junto con el medallón que había guardado para mí. Cuando finalmente me calmé, Martín me preparó un té y nos sentamos en el sofá, rodeados por los documentos que habían cambiado mi vida para siempre. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó suavemente. Contemplé el medallón entre mis dedos, sintiendo una extraña paz comenzar a formarse en medio del caos emocional. Quiero conocerla, respondí con determinación. Quiero saber quién fue Carmen Herrera. Quiero entender de dónde vengo realmente. Martín asintió, apretando mi mano. Entonces lo averiguaremos juntos. Sea lo que sea que decidas hacer, estaré a tu lado, siempre. Esa noche, mientras Martín dormía, abrí mi computadora y comencé a buscar información sobre Carmen Herrera. No sabía lo que encontraría, pero estaba decidida a descubrir la verdad sobre mi origen, sobre la mujer que me dio la vida y sobre la familia que me había ocultado mi identidad durante 3 décadas. Lo que no imaginaba era que esta búsqueda me llevaría no solo a desenterrar secretos familiares aún más oscuros, sino también a encontrar una parte de mí misma que nunca supe que existía. A la mañana siguiente, llamé a Elena. Necesito saber más sobre mi adopción, le dije sin preámbulos. Todo lo que recuerdes, todo lo que hayas escuchado. Acordamos vernos nuevamente.
Esta vez, Elena vino a mi apartamento, trayendo consigo más documentos que había encontrado. Estuve revisando el despacho de papá a fondo, explicó. Encontré esto guardado en una caja fuerte detrás de sus libros de leyes. Era un diario, un pequeño cuaderno de tapas de cuero, amarillento por el tiempo. En la primera página, con letra elegante, estaba el nombre: Carmen Herrera, 1990. ¿El diario de mi madre?, pregunté con voz temblorosa. ¿Cómo lo tenía papá? No lo sé, respondió Elena, confundida también. Pero hay algo más inquietante. Encontré esta foto. Me mostró una fotografía antigua donde aparecían varias personas en lo que parecía una fiesta universitaria. Entre ellas reconocí a una versión joven de mi padre y a su lado, una mujer que se parecía extraordinariamente a la de la fotografía con el bebé. Carmen Herrera, murmuré, sintiendo un escalofrío. ¿Mi padre la conocía? Eso parece, respondió Elena. La foto está fechada en 1988, 2 años antes de tu nacimiento. Mi mente trataba de procesar esta nueva información. ¿Mi padre adoptivo conocía a mi madre biológica? ¿Qué significaba esto? Con manos temblorosas, abrí el diario y comencé a leer. Las primeras entradas eran mundanas, reflexiones sobre sus estudios de enfermería, salidas con amigas, preocupaciones cotidianas. Pero conforme avanzaba, un nombre comenzó a aparecer con frecuencia: Antonio. Antonio volvió a invitarme a cenar. Es encantador y brillante, pero hay algo en él que me inquieta. Quizás es la manera en que habla de su prometida, como si fuera una obligación más que un amor. Antonio es el segundo nombre de papá, susurró Elena palideciendo. Roberto Antonio García Mendoza. Seguí leyendo, cada página revelando más detalles de una relación que evidentemente se había intensificado. Carmen describía a Antonio como un hombre atrapado en un compromiso por conveniencia social, prometido con la hija de un influyente juez, mi abuela materna. Las entradas se volvían más personales, más íntimas, hasta que llegué a una que me dejó sin aliento. Estoy embarazada. No sé cómo decírselo a Antonio. Dice que me ama, pero sé que nunca dejará a Luisa. Su carrera judicial depende de ese matrimonio. Me siento tan sola, tan asustada. Levanté la mirada hacia Elena, que parecía tan impactada como yo. ¿Estás pensando lo mismo que yo?, preguntó con voz temblorosa. No podía articular palabra. Las implicaciones eran demasiado abrumadoras. Continué leyendo. Las siguientes entradas mostraban a una mujer luchando con su situación, decidida a seguir adelante con su embarazo a pesar del rechazo de Antonio, quien, según escribía, le había ofrecido dinero para solucionar el problema. He decidido tener a mi bebé, sin Antonio, sin su apellido, sin su dinero. Será difícil, pero seremos felices. Le daré todo mi amor a esta pequeña vida que crece dentro de mí. A medida que avanzaba el embarazo, Carmen escribía con entusiasmo sobre su futura hija. Había decidido que se llamaría Marta, como su abuela. Describía cómo decoraba una pequeña habitación en su modesto apartamento, cómo tejía ropita, cómo imaginaba su futuro juntas. Y entonces llegó la entrada del día de mi nacimiento. Hoy nació mi Marta. Es perfecta. Tiene mis ojos y, curiosamente, la sonrisa de Antonio. Espero que nunca tenga su frialdad. Mientras la sostengo, le prometo que haré todo lo posible para que sea feliz, para que nunca le falte amor. Lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía el amor incondicional que esta mujer, mi verdadera madre, sentía por mí. Un amor que nunca tuve la oportunidad de conocer. Las últimas entradas del diario eran sobre sus primeras semanas conmigo, su agotamiento, sus miedos, pero sobre todo, su amor desbordante. La última entrada, fechada apenas días antes de su muerte, me rompió el corazón. Antonio vino hoy. Después de meses ignorándome, apareció exigiendo ver a Marta. Dice que la gente empieza a me hablar, que su suegro ha oído rumores. Temo lo que pueda hacer. Es un hombre poderoso, y yo solo soy una enfermera soltera con un bebé. Pero lucharé por mi hija con uñas y dientes si es necesario. Nadie me la arrebatará. Cerré el diario, incapaz de seguir leyendo. Elena estaba pálida, sus manos temblando tanto como las mías. ¿Crees que papá?, comenzó, pero no pudo terminar la frase. No lo sé, respondí, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Pero vamos a averiguarlo. Pasamos las siguientes horas investigando todo lo que pudimos sobre Carmen Herrera. Elena utilizó sus contactos legales para acceder al informe del accidente que le costó la vida. Según los registros, había perdido el control de su vehículo en una carretera secundaria, sin testigos, sin otros vehículos involucrados. Un accidente simple y trágico, demasiado conveniente. Aquí hay algo más, dijo Elena,
mostrándome un documento oficial. El juez que manejó el caso de tu custodia después del accidente fue el suegro de papá, nuestro abuelo. Y mira esto, la investigación del accidente se cerró extraordinariamente rápido. Todo empezaba a encajar de una manera horrible. Mi padre biológico y adoptivo eran la misma persona. Un hombre que posiblemente había tenido algo que ver con la muerte de mi madre biológica y que después me había adoptado, ¿por culpa? ¿Por presión de su esposa al descubrir la infidelidad? ¿O para mantener el escándalo en secreto? Necesito confrontarlos, dije sintiendo una determinación que nacía de la rabia y el dolor. Necesito escuchar la verdad de sus propios labios. Vuelven de Milán mañana, informó Elena. Iré contigo. Martín, que había estado escuchando en silencio, intervino. ¿Estás segura de que es lo mejor? Podrías pedir una prueba de ADN primero, tener evidencia concreta. No necesito más pruebas, respondí. Lo siento aquí, dije, tocando mi corazón. Siempre lo supe, de alguna manera. Siempre sentí que no encajaba, que había algo que no me estaban contando. Ahora entiendo por qué. Esa noche, mientras preparábamos nuestra confrontación, recibí una llamada inesperada. Era Sofía. Elena me lo contó todo, dijo sin preámbulos. No puedo creerlo. ¿Ahora me crees? Pregunté con amargura. ¿O también piensas que estoy exagerando? Marta, yo. Su voz sonaba diferente, más suave. Lo siento. Nunca supe nada de esto, lo juro. Mamá y papá siempre dijeron que eras nuestra hermana menor. Biológicamente, parece que soy vuestra media hermana, respondí, sintiendo lo extraño que sonaba decirlo en voz alta. Quiero estar allí mañana, dijo Sofía. Merecemos saber la verdad todos juntos. Al día siguiente, Elena, Sofía y yo esperábamos en el que había sido mi hogar familiar durante tantos años. Martín insistió en acompañarme, pero le pedí que esperara fuera. Esto era algo que debíamos resolver entre nosotros. Cuando mis padres llegaron, su sorpresa al vernos a las tres juntas fue evidente, más aún cuando notaron nuestras expresiones serias. ¿Qué es esto? ¿Una intervención?, bromeó mi padre, dejando sus maletas en el recibidor. Algo así, respondió Elena fríamente. Los llevamos al salón, donde había dispuesto sobre la mesa todos los documentos, mi partida de nacimiento original, los papeles de adopción, las fotografías, el diario. Mi madre fue la primera en notar el diario. Su rostro palideció instantáneamente. ¿De dónde habéis sacado esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Del despacho de papá, respondió Elena. Del mismo lugar donde guardaba la evidencia de que Marta es su hija biológica. Mi padre, quien siempre había sido la viva imagen del control y la compostura, se desplomó en el sofá. Por primera vez en mi vida, lo vi vulnerable, asustado. «No entendéis nada», murmuró, pasándose una mano temblorosa por el rostro. «No sabéis lo que pasó. Entonces explícanoslo», exigí, mi voz sorprendentemente firme. «Explícame por qué me ocultaste quién era realmente. ¿Por qué me trataste como una extraña toda mi vida, cuando en realidad llevaba tu sangre?» Mi madre comenzó a llorar silenciosamente, pero no había compasión en mi corazón para ella en ese momento. «Es complicado, Marta», empezó mi padre, evitando mi mirada. Eran otros tiempos. Yo estaba construyendo mi carrera. El escándalo habría. ¿El escándalo?, interrumpí, la rabia hirviendo en mis venas. ¿Es eso lo único que te importaba? ¿Qué hay de Carmen? ¿Qué hay de ese conveniente accidente que tuvo justo después de que exigieras ver a tu hija? Mi padre levantó la cabeza de golpe, sus ojos llenos de horror. ¿Crees que yo? No, jamás habría. Se detuvo, incapaz de continuar. Mi madre, sorprendentemente, fue quien tomó la palabra. Yo insistí en la adopción, dijo, su voz ronca por el llanto. Cuando descubrí la aventura de tu padre, cuando supe que tenía una hija, estaba devastada. Quería divorciarme, pero mi padre, el juez Mendoza, me convenció de que sería un escándalo que destruiría nuestra reputación. La miré, incapaz de creer lo que escuchaba. ¿Así que decidiste adoptarme? ¿Por orgullo? ¿Para mantener las apariencias? Al principio sí, admitió, la culpa evidente en su rostro. Pero luego, cuando te vi, eras tan pequeña, tan indefensa, pensé que podría quererte como a mis propias hijas. Pero no pudiste, concluí, sintiendo un dolor sordo en el pecho. En lugar de eso, me convertiste en la outsider, en la vergüenza de la familia. Lo intenté, Marta, dijo, las lágrimas corriendo libremente.
Pero cada vez que te miraba, veía a la mujer que casi destruye mi matrimonio. Y luego, conforme crecías, te parecías cada vez más a ella, independiente, creativa, rebelde contra las normas. Y tú, me dirigí a mi padre, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. ¿Tuviste algo que ver con la muerte de Carmen? No. Su respuesta fue vehemente. Fue un accidente, lo juro. Yo la amaba, a mi manera. Cuando supe de su muerte, estaba destrozado. Por eso insistí en adoptarte. No podía soportar la idea de que acabaras en el sistema, perdida para siempre. Quería creerle, pero 32 años de mentiras hacían difícil confiar en su palabra. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté finalmente. ¿Por qué mantenerlo en secreto toda mi vida? Mi padre suspiró profundamente. Al principio eras demasiado pequeña para entender. Luego, pasó tanto tiempo que no sabíamos cómo decírtelo sin que nos odiaras. Y después, simplemente se convirtió en el gran secreto familiar. Algo que todos sabíamos, pero nadie mencionaba. Espera, interrumpió Sofía, que había estado inusualmente callada. ¿Todos? ¿Quién más lo sabía? ¿Los abuelos? ¿Algunos tíos? Respondió mi madre. Todos acordaron guardar silencio, por el bien de la familia. La familia. Siempre era sobre la familia, sobre las apariencias, sobre mantener la fachada perfecta de los García Mendoza a cualquier costo. Incluso a costa de mi identidad, de mi sentido de pertenencia, de mi felicidad. Me levanté, sintiendo un extraño sentimiento de liberación mezclado con el dolor. Toda mi vida intenté encajar en esta familia, dije, mirándolos a todos. Me esforcé por ganarme vuestro amor, vuestro respeto. Cambié quién era, reprimí mis pasiones, todo para ser aceptada. Y ahora entiendo que nunca fue posible. Porque para vosotros, nunca fui realmente parte de esta familia. Solo era un recordatorio de una vergüenza que había que ocultar. Eso no es cierto, protestó mi padre débilmente. Eres mi hija, biológicamente quizás, respondí. Pero una hija es más que ADN. Una hija es alguien a quien amas incondicionalmente, a quien aceptas tal como es, y tú nunca hiciste eso. Tomé el diario de Carmen y el medallón que me había dejado. Mi verdadera madre murió hace 32 años, pero me dejó más amor en esta carta que el que vosotros me habéis dado en toda una vida. Me dirigí hacia la puerta, seguida por Elena y Sofía. Antes de salir, me volví una última vez hacia quienes habían sido mis padres. No os odio, dije con sinceridad, pero ya no os necesito. He encontrado mi propia familia, personas que me aman por quien soy, no a pesar de ello. Mientras cerraba la puerta tras de mí, sentí como si un enorme peso se levantara de mis hombros. La verdad, por dolorosa que fuera, me había liberado de una vida de dudas y búsqueda de aprobación. Afuera, Martín me esperaba, fiel como siempre. Al verme, abrió sus brazos y me refugié en ellos, sintiendo finalmente que había llegado a casa. ¿Estás bien?, preguntó preocupado. Miré hacia el cielo despejado de Madrid, sintiendo los primeros rayos del sol primaveral en mi rostro. No, respondí honestamente, pero lo estaré. Han pasado 5 años desde aquella confrontación que cambió nuestras vidas para siempre. Muchas cosas han ocurrido en este tiempo, algunas dolorosas, otras maravillosamente reparadoras. Elena cumplió su palabra y se convirtió en una verdadera hermana. Dejó el bufete familiar, se divorció de Carlos y ahora dirige una fundación de ayuda a mujeres en situación vulnerable. Sofía tardó más en procesar todo, pero eventualmente también encontró su camino. Sigue siendo abogada, pero ahora trabaja en casos de adopción y derechos infantiles, asegurándose de que ningún niño pase por lo que yo viví. Mis padres. Bueno, tardé 2 años en volver a hablar con ellos. Mi madre finalmente fue a terapia y está trabajando en sus propios demonios. Mi padre se jubiló anticipadamente. El escándalo familiar finalmente salió a la luz cuando Elena, en un acto de valentía, confrontó a toda la familia extendida durante una reunión. En cuanto a mí, la revelación de mis orígenes desencadenó un proceso de sanación que continúa hasta hoy. Con ayuda de Elena, encontré a la familia de Carmen Herrera, una tía anciana y 2 primos en Valencia que no sabían de mi existencia. Me recibieron con lágrimas y abrazos, compartiendo historias sobre la mujer que me dio la vida. Por primera vez, me sentí conectada a mis raíces. Martín y yo seguimos juntos, más fuertes que nunca. Hace 1 año tuvimos nuestra primera hija. La llamamos Carmen, en honor a la madre que nunca conocí, pero cuyo amor trascendió el tiempo y las circunstancias. El medallón de plata que me dejó ahora cuelga del cuello de mi pequeña Carmen. A veces, cuando la miro dormir, imagino a mi madre biológica haciendo lo mismo conmigo,
y siento una conexión que trasciende la muerte y las mentiras. Todavía hay días difíciles, preguntas sin respuesta, heridas que siguen sanando. Pero he aprendido que la familia no siempre es la que te toca por nacimiento o adopción. A veces, la verdadera familia es la que construyes, la que eliges, la que te acepta exactamente como eres. Y si algo me enseñó toda esta experiencia es que, al final, la verdad siempre sale a la luz. Como el arte que creo, como el amor que siento, como la vida misma. Auténtica, imperfecta y hermosamente real. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.